Buenas tardes, somos Ana Ruiz Zapastegui y Celia Carrasco Gil y hemos venido de Navarra, del Instituto Benjamín de Tudela, para exponer nuestro trabajo estadístico. Nuestro trabajo estadístico se basa en una encuesta que hemos realizado en la que hemos tenido en cuenta los hábitos de las personas de nuestro entorno y nos hemos centrado en el uso de los aparatos electrónicos. Nuestro profesor de matemáticas, Carlos Vallabriga, no ha podido venir, pero nos ha ayudado a diseñar una hoja de cálculo que luego os vamos a mostrar. Nuestro objetivo principal al hacer este trabajo era básicamente conocer el proceso estadístico completo desde el principio, que sería la recogida de información, hasta el final, que sería sacar las conclusiones. Una vez tuvimos la información recogida, la tratamos con la hoja de cálculo que Celia ha mencionado y después sacamos unos parámetros y con esos cálculos elaboramos gráficos para tener la información de forma más visual y poder sacar nuestras conclusiones. Lo primero que tuvimos que hacer fue preparar la encuesta y para ello tuvimos que decidir qué queríamos preguntar, a quién y cómo. Habíamos decidido que queríamos estudiar los hábitos diarios de las personas de nuestro entorno y respecto a quién realizaba las encuestas y cómo, pues una vez que tuvimos preparada la encuesta, que Ana os la va a enseñar luego, pues la repartimos a nuestros compañeros de clase para que cada uno hiciera 10 o así y así pues tuvimos más datos en menos tiempo. Sin embargo, a la hora de volcar la información en la hoja de cálculo, nosotras nos dimos cuenta de que había bastantes personas de nuestra edad porque nuestros compañeros habían preguntado a sus amigos. Así que salimos a la calle a hacer las encuestas a la gente que pasaba y así pues hacerlo de una forma más pseudo-aleatoria. Y este es el modelo de nuestra encuesta, es una estructura muy simple. Arriba había que poner quién hacía la encuesta, el ámbito es el entorno, la familia o los amigos, y el resto son las preguntas. Lo primero de todo quisimos diferenciar entre hombres y mujeres para poder compararlos y las edades las dividimos en tramos para que fuese más fácil hacer los cálculos y el resto son las preguntas sobre los hábitos. Como podéis ver, preguntamos sobre estudio o trabajo, aparatos electrónicos, ocio y descanso. Una vez que tuvimos toda la información en la hoja de cálculo, pues calculamos diferentes parámetros y ya de ahí pues sacamos diferentes gráficos y gráficos comparados para obtener diferentes conclusiones que luego os vamos a mostrar las más destacadas. Este es un ejemplo de una de las hojas de cálculo que usamos. En este caso, esta es la que usamos para volcar la información una vez tuvimos todas las encuestas y como podéis ver están todas las variables. Y los datos que aparecen en rojo son 5 datos que nos parecieron anómalos porque no nos parecían coherentes. Creemos que es porque no se han entendido bien las preguntas. Por ejemplo, en este caso, dicen que hay 20 minutos de descanso, que eso sobreentendemos que ha contado el tiempo de descanso sin contar las horas de dormir. Aquí tenemos la hoja de cálculo que he mencionado antes, que nos ayudó a diseñar nuestro profesor de matemáticas. La hemos utilizado para todas las variables cuantitativas continuas que teníamos en las preguntas de la encuesta, es decir, todas excepto el sexo. Entonces arriba poníamos el nombre de la variable, aquí en este caso es las horas de aparatos electrónicos, el tipo, todas eran cuantitativas continuas y la población, Ribera y alrededores, porque todas las encuestas las hemos hecho en ese entorno. Estos cálculos, pues la hoja de cálculo está diseñada para que salgan de forma automática los parámetros de centralización que habíamos elegido y los de dispersión. Y una vez pasamos todos los datos a la hoja de cálculo que Celia acaba de enseñar, los parámetros los pasamos a esta tabla para que la información estuviese más concentrada y tenerla más fácil para hacer las conclusiones. Como podéis ver, las separamos entre parámetros de centralización y de dispersión y estos son los que usamos. No usamos ni percentiles ni cuartiles porque no les encontramos ningún uso para lo que queríamos estudiar.
Aquí tenemos 3 ejemplos de gráficos que hemos utilizado a lo largo de todo el proceso. Los primeros que tenemos son un histograma de polígono de frecuencias de las horas de aparatos electrónicos y aquí lo mismo pero acumulado. Estos 2 gráficos los hemos empleado en todas las variables en las que hemos usado la hoja de cálculo y ya de ahí hemos sacado diferentes conclusiones. Por ejemplo, aquí nos ha sorprendido que la gente tenga entre 0 y 4 horas de aparatos electrónicos, la mayoría, y luego hay un descenso muy brusco, aunque hay gente que llega a usarlos hasta 12 horas. Aquí podemos ver lo mismo, pero acumulado. Aquí hemos puesto un gráfico comparado en el que comparamos el promedio de horas dedicadas al uso de aparatos electrónicos según los diferentes tramos de edad que Ana ha comentado antes, teniendo en cuenta el sexo. Este gráfico nos ha sorprendido porque nos hemos encontrado con que en la mayoría de los casos los hombres utilizan mucho más los aparatos electrónicos que las mujeres. También nos hemos dado cuenta de que en el segundo tramo de edad, que es entre 16 y 18 años, es en el que más se usan los aparatos electrónicos. Y también hemos visto que a partir de los 18 años, conforme avanza la edad, menos se utilizan los aparatos electrónicos. Aquí tenemos otros 2 gráficos comparados, pero en este caso hemos querido compararlos incluyendo y sin incluir los datos anómalos para ver cómo cambiaban las cosas y a ver si estos datos anómalos cambiaban las demás variables. En este caso hemos comparado las horas dedicadas al estudio o trabajo con las horas de aparatos electrónicos teniendo en cuenta los tramos de edad. Como podéis ver, no cambia mucho quitando los datos anómalos, ya que solo eran 5 de 152, pero se puede ver que desaparecen algunas barras como esta y esta, aunque los cambios son mínimos, lo que hace que la media varíe, pero no es nada significativo. Luego también de estas gráficas hemos podido sacar algunas conclusiones, aunque como podéis ver por la irregularidad de las gráficas, las variables no tienen mucha relación, hemos podido comprobar que lo que Celia ha dicho es cierto y el tramo de edad que más usa los aparatos electrónicos es el tramo de 16 a 18 años. Donde mejor se puede ver esto es en las 9 horas de estudio, donde el tramo de 16 a 18 años usa los aparatos electrónicos más o menos 6 horas y el resto de tramos no llegan a 3. Por último, hemos puesto algunas de las conclusiones más destacadas del trabajo. Este histograma y polígono de frecuencias nos ha sorprendido porque hemos visto que la gente, la mayoría, tiene entre 0 y 4 horas de ocio diarias, sin contar las que usa con los aparatos electrónicos. Hemos visto que hay un descenso brusco y aunque haya gente que llegue a tener hasta 10 horas, nos ha sorprendido que tengan tan pocas horas de ocio. Aquí hemos vuelto a comparar, incluyendo y sin incluir los datos anómalos, pero en este caso con histogramas y polígonos de frecuencias. Como podéis ver, tampoco hay grandes cambios, solo desaparecen los datos anómalos, que sería la primera barra. Y bueno, de aquí también hemos podido sacar algunas conclusiones, como que la mayoría de gente duerme descansa entre 8 y 10 horas, que hemos considerado una cosa normal, pero que hay gente que llega hasta 14 horas de descanso. Después de hacer los gráficos, sacamos los parámetros para ver cómo cambiaban y vimos que los parámetros de centralización no cambiaban mucho, el único que cambia es la media y no es nada significativo, pero sin embargo los parámetros de dispersión cambian y bastante teniendo en cuenta que solo hemos quitado 5 datos. En concreto, el que más varía es el coeficiente de variación, que pasa de casi 23 a 17%. Aquí tenemos la última conclusión destacada del trabajo, que se trata de un gráfico comparado que nos ha parecido muy interesante porque tiene mucha información concentrada. En este caso hemos comparado la media de horas dedicadas al uso de aparatos electrónicos con las horas dedicadas al estudio o trabajo teniendo en cuenta el sexo. Nos hemos vuelto a encontrar con que en la mayoría de los casos los hombres utilizan más los aparatos electrónicos que las mujeres y lo que más nos ha sorprendido es que el gráfico es bastante irregular hasta las 10 horas dedicadas al estudio o trabajo. A partir de las 10 horas dedicadas al estudio y o trabajo,
cuanto más trabaja una persona, menos utiliza los aparatos electrónicos, con lo cual hemos encontrado una relación entre las dos variables. Y bueno, esto es todo. Esperamos que os haya gustado y haya sido de vuestro interés y muchas gracias por vuestra atención. Yo tengo alguna pregunta. Cuando preguntabais a la gente sobre el uso de los aparatos electrónicos, me aparecen dos dudas. Una, la definición de aparato electrónico, es decir, ¿la secadora del pelo lo consideramos como aparato electrónico? ¿Os preguntaban cosas de esas cuando hacías la pregunta o todo el mundo entendía que estabais hablando nada más que del móvil, de la Play y de poco más? Pues eso al principio tuvimos algunos problemas porque había gente que usaba aparatos electrónicos en el trabajo y entonces no sabían si incluirlos y al final decidimos que eran solo los aparatos electrónicos que usases para el ocio. Vale. Y luego, en segundo lugar, cuando hay aparatos electrónicos, concretamente el teléfono móvil, que puede tener un uso intermitente, cuando aclarabais o cómo quedaba la pregunta, cuando alguien usa el móvil y lo que está usando es hablar por el móvil, pues entendemos que eso más o menos se puede hacer el cálculo. Pero si estamos hablando del WhatsApp, que estoy mandando un WhatsApp, a los 5 minutos mando otro, ¿cómo hago ese sumatorio? ¿Sumo el tiempo en el que he estado dándole al botoncito o sumo todo el tiempo en el que he estado mirando de reojo el WhatsApp mientras le estaba diciendo a mi madre que estaba estudiando? Pues eso no lo sabemos porque preguntábamos a la gente y no nos lo explicaba, pero supongo que es el tiempo que estás como usándolo, como no tienes nada que hacer y te pones con los aparatos electrónicos ese tiempo. Yo creo que os habéis enfrentado a un montón de dificultades de las que no se ven cuando se hacen estadísticas, que solo es el titular. Esas cosas que decíais al principio de que detectasteis que había mucha gente entre 15 y 18 años y tuvisteis que completar la muestra, o esos datos raros que había, todas esas cosas es trabajo de estadística muy poco agradecido porque nunca sale, nunca se ve ese trabajo de depuración de los datos y todas esas cosas. Incluso las reflexiones que habéis hecho sobre que no usabais percentiles porque pensabais que en este caso no hacía falta. Yo creo que es importante porque tampoco hay que llenar folios y folios con números, sino un poco la reflexión de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Y evidentemente pues han surgido otras cosas como las que comenta Emilio, que a veces es difícil incluso perfilar la respuesta. Yo tengo una curiosidad también, y es cuando habláis de horas dedicadas al estudio, ¿la gente ahí metía las horas que está en clase? Sí. Que si no, no me creía lo de que estudiaran tantas horas, era lo que no me salía. Bueno, pues bien, para terminar solo una cosa. La primera conclusión, decíais que los hombres usan más los aparatos electrónicos que las mujeres. Evidentemente, las mujeres estabais estudiando estadística mientras tanto. Gracias. Gracias. Solo una mínima curiosidad que tengo. ¿Las encuestas se referían siempre a días laborables o había encuestas que podíais haber hecho en días festivos? ¿No cambiaban mucho los datos? ¿No habéis observado alguna cosa parecida? Laborables. ¿Eran todos laborables? Sí.